objetivo de este video es hablar acerca del tema de seguridad de base de datos, hacer conocer un poco más de lo importante que es una seguridad dentro de una base de datos. A continuación doy paso a mi compañera Cindy, que les va a hablar más acerca de este tema. Hola, mi nombre es Cindy Celi, pertenezco al sexto ciclo de la materia de base de datos de la Universidad Técnica Particular de Loja. Como mi compañera dijo anteriormente, la seguridad es muy importante dentro de las bases de datos, porque con ellas tenemos pérdida de información, la cual es muy importante dentro de la organización. Por ello se presentan ciertas amenazas, las cuales son robo, fraude, confidencialidad y pérdida de información. Para ello vamos a hablar con los expertos, que conocen más sobre el tema. También hemos introducido al ingeniero José Luis Granda, que trabaja en la modalidad abierta en aulas virtuales, que también es administrador del entorno virtual de aprendizaje. Estamos en la entrevista. Bien, la pregunta es, ¿qué tipo de seguridad se aplica en las bases de datos de la Universidad Técnica Particular de Loja? Bien, nuestra base de datos pues la tenemos protegida tanto a nivel de hardware como de software. Recuerden ustedes que hay muchas amenazas, especialmente en la base de datos, porque hay una información que es confidencial, digámoslo así, información confidencial para la universidad. Las seguridades que se aplican pues es primero a nivel de accesos indebidos, pues se ha restringido el acceso solamente a las personas que deban administrar la base de datos. Mientras menos sea el grupo de administradores, mejor. Se ha restringido también el acceso al servidor por los puertos, cerrando todos los puertos innecesarios. Luego, a través de las aplicaciones que deben ser programadas con cierto grado de seguridad, los usuarios no acceden directamente a la base de datos, sino acceden a través de un servidor de aplicaciones, donde se establece un primer filtro como autenticación de claves y usuario, y luego pues una vez pasado ese control, ellos pueden acceder a la base de datos a través de la funcionalidad de las aplicaciones. Otra medida de seguridad, digamos así, esto hablando a nivel de hardware, pues es el tema de los respaldos. Muchas de las veces no se consideran muy importante esta tarea, pero es una tarea de mucho valor, ya que si sucede algún error, algún desastre con la base de datos, nosotros podemos recuperarnos desde un respaldo que tengamos. Así que es muy importante tenerlo, y más que nada en un medio de almacenamiento secundario, no en el mismo servidor. Se lo puede hacer en discos DVDs, en cintas magnéticas, que se puedan almacenar incluso fuera del lugar en donde esté almacenado el servidor. Luego se lo protege también a través de firewalls. Esto ya tiene que ver con el tema de red, firewalls, proxy y listas de acceso que maneja más el control a través de la red. Otras medidas de seguridad pues son impuestas a través de la sala de servidores, que es un lugar restringido al que solo tienen acceso los administradores y las personas autorizadas, obviamente, a través de un control de una tarjeta magnética. Es decir, que usted tiene que ingresar a ese local, a esa ubicación, haciendo pasar una tarjeta que le abre la puerta, si no, no puede ingresar ni con una llave ni cosas por el estilo. Los servidores dentro de esta sala se mantienen protegidos contra incendios, se mantienen también con aire acondicionado para evitar el sobrecalentamiento del sistema. Eso básicamente es lo que se utiliza en la universidad. Continuando con la pregunta, ¿alguna recomendación que nos puede dar para administrar bien una base de datos? Claro, hay algunas recomendaciones que, de acuerdo, digamos, a mi experiencia, a mi corta experiencia, y de acuerdo a todas lo que se ha visto que sucede o que pueda suceder, recuerden que con el avance de la tecnología, obviamente los ataques también evolucionan a la misma velocidad, ¿no? Entonces hay que estar en constante actualización de los medios para proteger la base de datos. Entre las principales recomendaciones, pues, dar acceso a la base de datos solo al personal autorizado que tenga que acceder, digamos, a esa información que está almacenada ahí. Otro medio para proteger la base de datos pues puede ser que si ya le dan acceso a ciertos usuarios, pues también restrinjan las operaciones que puedan hacer sobre la información
usted no tenga permisos para borrar información, ese es otro medio para proteger. Cuando ustedes tengan una gran cantidad de usuarios, es mejor manejar roles. Cada rol obviamente va a contener unas ciertas tareas que son permitidas en la base de datos, y entonces a cada usuario no se le asigna directamente unos permisos sobre unos objetos, sino únicamente los roles que le corresponden, nada más. Otra medida de seguridad pues sería incluir recomendaciones de que en el desarrollo de las aplicaciones pues ellos implementen código para autenticar a los usuarios, autenticar a través de una clave de acceso, y incluso que estas claves se almacenen en la base de datos encriptadas, que no se guarden puras, tal y como ingresa el usuario, sino encriptadas. De manera que ni siquiera el administrador de la base de datos pueda ver las claves. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en los bancos, cuando los clientes mantienen tarjetas de crédito, números de tarjetas de crédito y las claves correspondientes, pues toda esa información debe mantenerse cifrada, de manera que si hay algún acceso indebido a la base de datos, pues así ellos puedan leer la información, pues que no sea entendible fácilmente, ¿no? Aparte de eso, pues establecer los medios ya de cara antes de llegar al servidor. Me refiero a establecer firewalls, que estos nos cortan los accesos indebidos antes de llegar al servidor. Establecer también el tema del esquema, digamos, de manejar servidores de aplicaciones, que es un primer filtro en donde se puede eliminar, digamos, los accesos indebidos. Otra recomendación y muy importante, pues como les comentaba hace un momento, es sacar respaldos periódicamente, establecer un proceso para sacar respaldos. No es simplemente de sacar en una misma cinta, digamos, todos los días un respaldo, sino que esa cinta debe ir rotando, debe irse guardando, de manera que si la semana anterior, si la semana próxima ustedes necesitan un respaldo de la semana anterior, lo pueden hacer fácilmente. O sea que estos respaldos son por semana. Cada semana se sueltan los... Como ustedes lo puedan, necesiten implementarlo. Cuando es algo bastante crítico, una base de datos bastante crítica, obviamente se recomienda sacar información diaria. Por ejemplo, en los bancos, que es una información que a diario se está incrementando y que es muy crítica, pues esa información se la respalda diariamente y se hace doble respaldo, ¿sí? Entonces, aquí en la universidad pues mantenemos los respaldos en el tiempo más corto, dejando un día, digamos, sería lunes, miércoles, viernes. Cuando hay temporadas que son más críticas, pues sacamos los respaldos diariamente. Entonces, si sucede algún evento, algún daño sobre la base de datos, nosotros podemos recuperarnos fácilmente de esos respaldos. Básicamente eso, como normas principales. De ahí habría un poco más de cuestiones, pero eso ya depende